Hola, hola, bienvenidos a este canal Belemon Crochet. Hoy vamos a aprender a realizar esta hermosa vaquita que pueden ustedes colocarle una argollita de llavero o dejarla así solamente, es súper pequeñita. Espero que disfruten mucho realizarla. Empecemos. Los materiales que yo utilicé son hilo macramé de estos tres colores. También utilicé una lengüeta de 2 milímetros. Pueden usar este hilo con una lengüeta de 2 milímetros y les va a quedar del mismo tamaño. También utilicé estas tijeras y el marcador de vueltas. También aguja lanera para unir las partes y relleno. Vamos a iniciar con las patitas en color negro. Iniciamos realizando un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 5 puntos bajos. Recuerden que el punto bajo es pasar por el centro del anillo, sacar hilo y pasar por 2. Entonces vamos a realizar 5 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 5 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Uno, colocamos el marcador de vuelta. Y 2 puntos en el mismo punto. Y al final de la vuelta vamos a tener 10 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, pero solo por la hebra de adentro. Sí, o sea, esta es la de afuera y la otra la de adentro, que nos quede un hilito por fuera. Entonces, vamos a realizar por esa hebra un punto bajo en cada una de las hebras. Entonces al final nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora en el último punto vamos a realizar cambio de color a color blanco. Entonces vamos a meternos igual por la hebra trasera porque este es el último punto de esta misma fila. Sacamos hilo y dejamos esos dos. Sostenemos este negro y vamos a tomar el hilo blanco y vamos a pasarlo dejando un poquito largo para tener acá y que no se vaya. Y lo sostenemos acá mismo donde está el otro negro y vamos a pasar el hilo y así realizamos el cambio de color. Y ahora acá, que esta es la vuelta 4 y la vuelta 5, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, ahí sí por las 2 hebras normal, pero en color blanco. Vamos a realizar obviamente las 2 patitas y la segunda que realizamos no la vamos a despegar del hilo del estambre para seguir pues tejiendo con ese hilo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a realizar 2 cadenas al aire y vamos a unir a la otra patita con un punto bajo. Y ahora vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Entonces vamos a colocarle que ya van a hacer las vueltas desde acá. Ya acá en este primer punto bajo con el que unimos las 2 cadenas y pues obviamente la otra patita, desde ahí va a ser que vamos a iniciar la vuelta. Entonces vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos y acá en las cadenas, como son 2, vamos a realizar 2 puntos a este lado y 2 puntos a este otro lado. Entonces nos van a quedar 24 puntos en esta vuelta, ya que al realizar 2 puntos acá, 2 puntos acá serían 4, los 10 de acá y los 10 de acá, 24. Entonces vamos a hacer eso. Ya cuando tenemos acá los 24 puntos bajos, vamos a realizar de la vuelta 7 a la vuelta número 13, un punto bajo en cada punto bajo, conservando los 24 puntos que tenemos acá. En la vuelta número 14 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución.
6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Podemos ir rellenando las patitas para que las podamos rellenar bien. Miren, yo antes de iniciar esta vuelta ya les había echado algodón a las patitas. Y bueno, acá vamos a realizar la disminución. Hebra delantera de este punto, hebra delantera del siguiente punto. Pasamos por esos dos y luego por estos dos. Y así es como realizamos las disminuciones. Y en la vuelta número 15, que es la última vuelta de la cabeza, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Y al final de la vuelta vamos a dejar un hilito largo para luego unir la cabeza. Vamos a iniciar con la cabeza e iniciamos con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos en cada punto. Un punto, 2 puntos en el mismo punto y así va el aumento. Y colocamos el marcador de vueltas. Al final de esta vuelta tendremos 12 puntos. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto y un aumento 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Un punto y un aumento. En la siguiente vuelta, la vuelta número 4, vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. 1, 2 y el aumento. En la vuelta número 5 realizamos 3 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Y aquí el aumento. En la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. De las vueltas 7 a la 9 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Y al finalizar cada una de las vueltas tendremos 36 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Y al finalizar la vuelta tendremos 42 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí va el aumento. En la vuelta número 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Y al final de la vuelta tendremos los mismos 42 puntos. En la vuelta número 12 vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución. Y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y realizamos una disminución. En la vuelta número 13 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Y al terminar la vuelta tendremos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. 3 y aquí va la disminución. La siguiente vuelta es la vuelta número 15 y vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Entonces esta sería la última vuelta
que vamos a realizar y al final vamos a dejar un hilito y este lo escondemos porque ya en el del cuerpo dejamos el hilo largo para unir. Al finalizar entonces cortamos hilo, tomamos una aguja, lo jalamos hacia acá y vamos a esconder el hilo, vamos a hacer un nudito porque como les dije ahora, este hilo pues ya obviamente el hilo para unir lo dejamos en el cuerpo, entonces acá en la cabeza no hace falta más hilo. Y bueno, hacemos este nudo y vamos a colocar los ojos entre las vueltas 8 y 9 con 8 puntos de separación entre los ojos. Y luego vamos a rellenar. Vamos a realizar los brazos. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Realizamos 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, pero vamos a hacerlo por la hebra trasera. Entonces vamos a realizar 6 puntos bajos en cada una de las hebras traseras de cada punto. Y en el último punto de esta fila lo que vamos a hacer es que vamos a hacer cambio de color. Entonces antes de cerrar el punto, mejor dicho, lo tomamos y antes de cerrar el punto vamos a hacer el cambio a color blanco. Y en la siguiente vuelta ya seguimos con color blanco y vamos a realizar de las vueltas 3 hasta la vuelta 7 un punto bajo en cada punto bajo, o sea que vamos a realizar puntos bajos hasta finalizar los bracitos y pues al final obviamente vamos a dejar hilo largo para unir al cuerpo. Listo, entonces al finalizar cortamos, como les digo, para coser luego. Y así es como queda el bracito. Vamos a realizar otro igual. Vamos a realizar las orejas. Iniciamos con este hilito. Vamos a iniciar realizando 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la siguiente vuelta vamos a saltarnos al primer punto y en el siguiente vamos a realizar un punto bajo y colocamos el marcador de vueltas. Ahora vamos a realizar otros 3 puntos bajos completando 4. Acá vamos a realizar en el siguiente punto, que es el de la esquina, un aumento triple, o sea, 3 puntos bajos en un mismo punto. 1, 2 y 3. Luego vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento en el último punto. 1, 2, 3 y en el último punto un aumento. Acá en este último punto vamos a cambiar de color al color blanco. Miren, lo desarmamos nuevamente y solamente nos metemos y pasamos, no pasamos este hilo, sino que pasamos hilo de color blanco, que es el color al que vamos a volver a pasar.
Luego vamos a realizar en el siguiente punto un aumento. Luego 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos. Luego 3 aumentos. 1. Acá el segundo, y en el segundo lo que vamos a realizar es hacer un solo punto, luego realizamos 2 cadenas al aire y en la primera cadena vamos a realizar un punto deslizado. Luego en ese mismo punto pues hacemos el otro punto que corresponde al aumento. Y por último pues hacemos el tercer aumento. Luego realizamos 3 puntos bajos. 2, 3. Y por último 2 aumentos. Un aumento y 2 aumentos. Y bueno, vamos a realizar 2 orejitas. Miren, acá están. Cortamos hilo larguito para unir al cuerpo. Y pues cortamos en la parte de atrás las hebras. Ahora para el hocico vamos a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en la segunda vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos. Nos saltamos el primer punto y en el segundo realizamos el primer punto. Colocamos el marcador de vueltas. Luego el siguiente, 2 puntos bajos. Luego vamos a realizar un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo punto para cambiar de lado. Y ahora luego de eso vamos a realizar un punto bajo y por último un aumento. En la siguiente vuelta vamos a realizar un aumento. Luego realizamos 2 puntos bajos. Dos aumentos. Luego 2 puntos bajos. Y por último un aumento. Y así es como queda el hocico. Al final vamos a realizar un punto deslizado, ya como para unir, y cortamos hilo larguito para unir a la cara. Ahora lo que vamos a hacer es unir la cabecita al cuerpo. Entonces acomodamos que queden derechitos los ojos y empezamos a tomar un punto del cuerpo y un punto de la cabeza. Y ahora el punto del cuerpo, así hacia este lado.
el punto de la cabeza, el punto del cuerpo, el punto de la cabeza, y así vamos a realizarlo toda la vuelta, punto por punto, hasta que finalice. Ahora vamos a unir los brazos, le colocamos una aguja a los bracitos y vamos a empezar a pasar el hilo por acá. Ahora por el brazo. Y ahora pegamos de igual forma el otro bracito. Ahora vamos a pegar la oreja. A la oreja no hay que darle pues demasiadas pasadas porque igual ella pues se asegura fácil. Vamos a colocarla 3 puntos hacia allá y un puntito arriba del ojo. Bueno, y así ya quedan pegaditas las orejitas. Y lo que vamos a hacer pues ya es esconder el hilo y hacer un nudo. Ahora vamos a unir el hocico y este solo lo vamos a unir con la hebra delantera de los puntos de las esquinas del hocico. Pero ya les muestro. De esta forma, solamente, o bueno, la delantera no, la trasera. Solamente con eso. Miren, solamente una hebrita. Y así sucesivamente lo vamos pegando.
Para realizar los cuernitos en color negro vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Y ya pues cerramos con un punto deslizado y escondemos los hilos. Y bueno, yo voy a pegarlo con silicona porque la verdad como es tan pequeñito, para pegarlo con hilo pues se me hace que es muy complicado que queden de la misma forma, entonces lo voy a poner con silicona. Y así es como nos queda nuestra vaquita. Ya si ustedes desean pueden colocarle la argollita de llavero, ya es a su gusto. Espero les haya gustado mucho el tutorial de esta hermosa vaquita y la realicen ustedes también. Cuéntenme en los comentarios qué otras cositas les gustaría ver. Chao, chao.